pero ya tenemos 7:13. Entonces, comienzo hablando de la relatoría. Inicialmente, habíamos dicho que la relatoría debería ser una pieza digital. ¿Cuál es la razón por la que pedimos una pieza digital? Pedimos una pieza digital porque, porque nuestros procesos de educación son híbridos y en tanto que híbridos, nuestros procesos de educación deben ir optimizando, apropiándose de lo digital para la investigación y para la producción, ¿sí? Es decir, nosotros debemos entender que el mundo está cambiando, que la educación es combinada, es híbrida, tiene elementos virtuales también y que eso llegó para quedarse y que hay que ir construyendo documentos, hay que ir construyendo piezas, artefactos, se llama eso, digitales, ¿sí? Cada vez se espera más y cada vez se irá fortaleciendo eso más en el proceso de estudio, ¿no? Más adelante iremos haciendo campañas, iremos haciendo intervenciones en Instagram, bueno, en LinkedIn, en diferentes escenarios que nos permitan hacer cosas interesantes y montar propuestas interesantes como podcast y otras cosas. Entonces esperaba una pieza digital como de esas características, pero en el entendido que GZB pidió sus trabajos, eh, pues también creo que es útil poder hacer como un escrito, tipo artículo, tipo texto, eh, que dé cuenta de las diferentes temáticas que se trabajaron a nivel del curso, ¿cierto? Entonces podríamos decir misionología ecuménica y ya tendríamos como un primer producto eh, a, a todas las voces de ustedes, podríamos ir teniendo un primer producto, algo que escribimos y que podemos pensar que sea el primer insumo de una revista nuestra, de una revista de la facultad y que el primer producto sea un artículo de emisión, un ensayo de emisión. Como son 5 grupos, podemos pedir a cada grupo un número de 4 a 5 páginas de un ensayo escrito que dé cuenta de el material leído y de la conversación y las preguntas que se tuvo con los autores. Y eso nos va a permitir a nosotros, pues, tener un documento bien chévere. Pues hay que escribirlo bien y luego hay que editarlo, y que reeditarlo y redactarlo correctamente, ponerle las bibliografías y demás. Y creo yo que podríamos tener un documento interesante que podría ser usado para compartir con las iglesias, pero que ese documento tendría unas conexiones de, de documentos digitales, ¿sí? O de piezas digitales. Entonces, cuando hablo de pieza digital, sirve una infografía, ¿sí? Sirve una infografía si está bien hecha, si está bien desarrollada, porque sería un anexo a ese documento escrito. Sirve un podcast porque sería un anexo a ese documento escrito. Sirve un cómic porque sería un anexo a ese documento escrito. Sirve un mapa conceptual porque sería un anexo a, a ese documento escrito, porque tiene que ser una pieza digital bien hecha, bien desarrollada, ¿verdad? Hasta una presentación porque podría ser anexo a ese documento escrito. Y podríamos entonces tener como nuestra primera producción, porque se en cuenta que aquí hicimos hasta una investigación, ¿sí? Hablamos, leímos a los autores, entrevistamos a los autores, hablamos con los autores y llegamos a unas conclusiones, construimos preguntas y llegamos a unas conclusiones. Entonces hicimos un ejercicio de investigación muy interesante porque trabajamos entrevistas, muy cualitativo de hecho, ¿cierto? Tuvimos un marco teórico, un marco conceptual, pero también hablamos con los autores para precisar sus preguntas. Hicimos una investigación de misionología en clave ecuménica a partir de 5 temas: misionología y pentecostalismo, misionología y catolicismo, misionología y justicia, misionología y la iglesia reformada, y misionología y comunidades nativas o pueblos originarios, ¿te das cuenta? Y esto nos va a dar un texto que me parece a mí que va a ser un texto que va a tener mucha riqueza y que podemos compartir con las iglesias, con los pastores, con los ministros, de la autoría de todos nosotros. Yo me constituiría en el compilador y editor, haría la edición y la compilación, revisaría pues las notas para que queden bien, y ustedes serían
productores y en cada artículo pues sería el nombre de los 5 que trabajaron, ¿no? Porque son suyos, son producidos por ustedes. Entonces, eso espero que nos quede bien hecho y por eso, para eso sí les voy a dar tiempo. ¿Por qué les voy a dar tiempo? Porque voy a ponerles en la semana próxima, o sea, en el Moodle, les voy a poner claramente las características de ese ensayo. Y ese ensayo ustedes van a tener que presentármelo, entregármelo, ese ensayo, el, el 30 de junio. O sea, van a tener el mes de junio para hacer el ensayo. ¿Listo? Pero ese ensayo debe quedar bien hecho, debe quedar hecho con notas APA, ¿sí? Debe ser anotado en APA, ustedes deben de usar bien las citas, deben citar bien. Y como leyeron a los autores, deben citar a los autores, pero también de la entrevista lo que dijo el autor que ustedes pueden traer como cita, ¿no? También puede citar una entrevista en APA. Entonces se cita la entrevista en APA, la pregunta que se hizo, la respuesta que se obtuvo y se construye la conclusión. Entonces quiero que hagan un documento bien hecho, bien presentado, de mínimo, puede ser de más, pero de mínimo 5 páginas, ¿sí? De mínimo 5 páginas. Entonces, otra vez, repito, la relatoría número 1 será un documento escrito, ¿sí? De mínimo 5 páginas, puede ser de más. Mínimo 5 páginas. Eso debe ser hecho en normas APA, ¿sí? Ya ustedes estudiaron normas APA, uno lo hicieron con Robinson, otros lo hicieron con Michael. eh, entonces todos los estudiantes han estudiado normas APA. Igual yo les voy a mandar un manual de normas APA, les voy a mandar un video de normas APA, un TikTok de normas APA y un manual de normas APA que hizo un docente del Colegio Americano de Ibagué para que pues lo tengan ahí también como insumo. Y deben citar entonces los textos que leyeron, si es un artículo, si es un libro, si es un capítulo de un libro, y deben citar las entrevistas, las preguntas que se hicieron, sea la pregunta que ustedes hicieron, entonces citarla, o la respuesta del autor también citarla. Eso se puede citar en APA. Hay un elemento que se llama entrevista y APA te enseña cómo citarlo. Si no están los videos que van a recibir y en el texto que van a recibir, pues tendrán que consultarlo en YouTube, cómo citar una entrevista en APA, y eso les va a referir cómo se cita una entrevista en APA. Entonces eso también será parte de lo que tendrán que hacer o deberán hacer. ¿Listo? La entrega de ese documento escrito, ¿cierto? Con una pieza digital que básicamente la pieza digital lo que va a hacer es explicar el documento escrito, será el... Esperen que me dio aquí una picadita. Ok. Era con ustedes, una picadita aquí al pecho. Bien. La entrega entonces decía ese documento escrito debe ser el 30 de junio. ¿Listo? Les voy a dar plazo hasta el último día de junio para entregarla. Luego de que ustedes lo entreguen, pues igual se califica y todo lo demás. Y yo me constituyo en el editor de eso y hacemos un documento bien bonito que quede para publicar o para pensar en ya en nuestra propia publicación, cosa bien bonita. Que nos quede hasta un mini libro, puede ser sobre misionología ecuménica. Un documento hecho por nosotros sería el primer producto de nuestra facultad de teología. Eso sería una cosa bien bonita. Y los documentos o las piezas digitales serían como un anexo a eso. ¿Listo? Pero sumado a eso, el próximo viernes, ustedes deben de hacer ya una ponencia, presentación, sustentación de sus conclusiones del trabajo el próximo viernes de 10 minutos cada grupo, básicamente 10, 12 minutos cada grupo de hacer una presentación en la que podamos revisar pues cómo va el tema y cuáles son las conclusiones a las que llegamos. ¿Es clara la instrucción? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bien, entonces repito. Sí, señor. Perfecto. 30 de noviembre, relatoría, mínimo 5 páginas, espero que haya más, eh, en normas APA. Tre- ¿Listo? Para todo, normas APA. 30 de junio. 30 de junio. 30 de junio. O sea, para la relatoría van a tener tiempo porque le estoy pidiendo ya un documento más Sí, técnico, un documento sí, más, un Brenda, documento. pero para ese día es subir el documento a Moodle o Sí, ese día tenemos, o tenemos reunión con su merced. no, el 30 de junio me suben el documento a Moodle, ¿sí? Me suben el documento a Y, Moodle. y pues Igual, bueno, no sé si de pronto sería bueno o valdría la pregunta. hágala. Podríamos por un medio hacerse antes para de pronto si su merced nos Claro. hace recomendaciones Sí, claro, o... claro, me lo van enviando, yo lo voy revisando, lo voy leyendo y les voy haciendo recomendaciones para que la edición al final no sea tan compleja. Entonces yo voy a dejar el grupo de WhatsApp abierto, ¿sí? La comunidad de WhatsApp, recuerden que estamos en una comunidad de WhatsApp que se llamó, que cree que se llamó Misionología. En esa comunidad de WhatsApp están los 5 grupos, cada grupo en su autor. Ahí me van a ir subiendo los avances, ¿sí? Tenemos todo este mes. Pues ahí me van subiendo los avances, yo se los voy revisando y ahí voy reaccionando voy retroalimentando a cada grupo para que al final, ya cuando quede aprobado, pues lo pongan en el Moodle, yo lo descargo del Moodle y lo edito y lo compilo para hacer nuestro documento final. ¿Listo? Que es el que le vamos a compartir a los autores, que es el que le vamos a compartir a la GZB, que es el que le vamos a compartir a todo el mundo. Y las piezas digitales simplemente las dejamos como anexos. Tendríamos que colgar en algún sitio web, que revisamos la cosa, para que ese documento, que podemos hacer hasta una pieza digital del documento, puede ser un periódico digital, una cosa así, ahí miramos cómo lo trabajamos, me voy asesorando en el tema, y que de conexión a los anexos. ¿Listo? Entonces yo voy a dejar el grupo abierto y por el grupo de WhatsApp nos seguimos comunicando y me van enviando los avances. Ojalá me vayan enviando avances por tarde semanalmente, ¿no? De hecho ya deben de tener por lo menos los primeros grupos. El grupo que más crudo debe estar es el último, pues que fue fue el viernes que conversamos con Jocabet, ¿verdad? Pero el primer grupo, por ejemplo, ya debe estar casi listo. Y desde el comienzo, desde antes de la primera conversación con el doctor Miguel, desde que se conversó con el misionero holandés, con John, pues se dijo que íbamos a hacer una pieza ya no solo digital, sino un documento escrito, un ensayo, pues de cara a que los autores y la GZB nos está pidiendo eso. Ahora, recuerden que la GZB financia el 50% de sus estudios y pues si ellos nos están pidiendo un documento que dé cuenta de este curso, pues me parece a mí que debe ser algo de toda la altura y de toda la excelencia, que muestre que este proceso es un proceso académico serio y que ustedes son estudiantes serios en procesos de aprendizaje de calidad. Entonces vamos a hacer una cosa digna de ministros y líderes de la iglesia presbiteriana en Colombia, si no reformado. Bien, es una cosa bien hecha, bien presentada y bien académica, bien estructurada, bien anotada, bien hechas las notas, la citación, todo el tema. ¿Listo? Vamos a hacer algo bien hecho. Entonces vamos a trabajarle a eso. Preguntas hasta ahí. Entonces, entrega del documento final 30 de junio con la pieza digital. Pero el próximo viernes que tenemos clase, tendremos en el encuentro sus ponencias, es decir, ustedes van a presentar el próximo viernes sus primeras conclusiones eh, de esta actividad, ¿cierto? No tanto sus conclusiones evaluativas del curso, eso lo vamos a hacer en un momento, vamos a conversar un poquito de la dinámica, de la estructura y de cómo vamos a seguir pensando la facultad hacia el futuro a partir de este tipo de metodologías, pero sí sus conclusiones con relación a la conversación y a la lectura puntual que tuvieron con el autor específico con el que estuvieron. ¿Listo? ¿Es claro? Bueno, creo que es claro. Ok, sí, señor.
Bien, es claro para todos, ¿verdad? Háganme con el dedito, con la manito. Quiero que me interactúen porque me preocupa cuando no me interactúan y después me escriben y me dicen que es que la cosa no está clara, que si los espero, que si no los espero, que si me mandan, que si no me mandan. Esa cuestión no me gusta. Hernando, creo que me quieres decir algo, ¿verdad? Sí, pastor, para el viernes hay que presentar algún tipo de documento o No. alguna infografía o hacer un tipo Sí, de relatoría. eh, puede ser una conversación. Si quieren ambientarlo con una presentación, con una diapositiva, con una infografía, con una... Perfecto. Si no la tienen lista, perfecto. Puede ser una conversación, básicamente son 10 minuticos, donde nos van a contar las conclusiones iniciales a las que han llegado, pues que luego se verán reflejadas en el documento final. Sí. Si quieren lo ambientan, pero no es necesario que lo traigan, pero sí que el grupo, pues puede haber un vocero, pero pues como en la misma dinámica, ¿no? El moderador presenta y le da el espacio. Ustedes hicieron conmigo seminario alemán y en todos los del grupo, a ver, hay alguien que trabajó en seminario alemán. Entonces ya ustedes saben que seminario alemán es un ponente, un relator, pero también un contraponente, no contraponente, sino un ponente secundario. Entonces lo manejan así, más o menos parecido al seminario alemán. Alguien presenta, otro recoge y vuelve y presenta, y los demás les vamos a hacer sin duda preguntas, porque todos estuvimos en la conversación, y ustedes pues van a como grupo a responder y articular. Eso también les va a servir como insumo para el documento final que vamos a conversar en torno al tema. Todos tenemos notas, todos estuvimos escuchando a los autores y pues vamos a mirar qué es lo que ustedes están resignificando y entendiendo como de mayor relevancia de los autores. Y de pronto entre el grupo podemos llamar la atención en algunas cosas que ustedes dejaron pasar. Bien. ¿Alguien más me está levantando la mano? ¿Yamini? ¿Me estaba levantando la Pastor, mano? era para confirmar o sea, para confirmar que sí, que está entendido. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, a los compañeros que no vayan a llegar, que lleguen tarde, Frank creo que tiene un problema y escribió que llega tarde, pues ustedes le comparten, igual que vean la grabación, pero ustedes le comparten, porque aquí ya debe haber representación de todos los compañeros del grupo. Bien, con relación a ponencia del viernes y a entrega final, está todo claro. Igual yo les voy a poner eso en el Moodle, se lo voy a poner en la última, en la pestaña de la semana 10 en el espacio del encuentro 10. Ahí les voy a poner las características de la entrega final y les voy a abrir el espacio para subir el documento para la fecha máxima a las 11:59 p.m. del 30 de junio. Tienen un mes para construir eso. ¿Listo? Entonces, bueno, eso va a ser muy chévere. Háganlo juntos, háganlo juntos. No hagan una colcha de retazos. Me explico. No escriban un pedacito, el otro pedacito, el otro pedacito y ¡pim! Peguen eso porque eso queda una colcha de retazos y eso no tiene presentación. Tienen que reunirse. Esto es educación colaborativa. No hagan pedazos, no yo escribo este pedacito, yo escribo este pedacito, yo escribo este pedacito y sumamos ese poco de pedazos y presentamos eso ahí, porque eso claramente se nota la desconexión ideológica o epistémica, mejor, la desconexión epistémica que hay ahí, porque uno va por un lado, otro por el otro, y eso se nota, y cualquier lector medianamente atento nota eso. Entonces se necesitan es reunirse para construir las conclusiones y escribir. Uno puede ser el que escribe, pero entonces necesitan es que sea un consenso de grupo y por eso les estoy dando un mes porque ustedes van a necesitar reunirse por lo menos 3 o 4 o 5 veces para construir este documento. ¿Sí? Ahora, pueden hacer, eso lo recomiendo también, un documento colaborativo en Drive, donde todos entran y escriben, ¿sí? Y van construyendo, eso lo pueden hacer, pero igual eso los obliga luego a reunirse y a precisar las ideas, pero necesitan trabajar colaborativamente, unirse, trabajar juntos, usen la tecnología, un documento conjunto, tener cuidado que nadie lo borre, toda la cosa, pero necesitan reunirse para hacer consenso. Eso es bien importante, como lo hicieron con las preguntas, fueron muy juiciosos, yo los vi reuniéndose, al final les tocó reunirse primero, después volverse a reunir, se reunieron 2 o 3 veces para construir. De igual manera, no livianicen el proceso porque lo más importante no era la conversación, era muy importante, pero no era lo más importante. Ahora no vayan a salirse por la tangente como no, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto y ya eso fue así, porque no es una cosa por entregar, es un proceso educativo. Aquí lo que menos importa es la nota y la calificación.
Aquí lo que menos interesa es la entrega de la tarea, aquí lo que interesa es el aprendizaje. Y el aprendizaje se mide en la medida que los escuchamos y los leemos a ustedes, pero también en la medida en que ustedes hacen eso con seriedad. ¿Listo? Eso es lo importante aquí. Entonces, por eso un mes, por favor, reúnanse y construyan juntos. ¿Sí? Bien. Yo si no, queda una cosa ahí mal hecha, hermano, y pues que eso sí no se trata de eso, que quedaría impresentable, haría una vergüenza mandar eso a la liga holandesa. Bien, entonces eso para que también lo tengan, por favor, en cuenta. Bueno, con relación al curso, para cerrar esta primera hora y yo finalizar ya el curso teóricamente en la próxima hora de 9 a 10. Quiero escucharlos con relación a la metodología. Grupo 1, que es el grupo de Yamile, que está teniendo bastantes problemas de señal hoy, Yamile. Aquí me faltan hartísimos estudiantes hoy. Me faltan por lo menos 7 estudiantes. Entonces, porfa, cuéntame, Yamile, y tu grupo. Quiero que el grupo de Yamile esté en este momento al micrófono. Voy a mandar un mensajito aquí. Eh, Cuéntame, Yamile, y tu grupo, Edilson y el grupo, cómo vivieron la experiencia, cómo se sintieron con esta metodología de educación, con este proceso. Cuéntenme, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, qué permanecería, y cómo piensan que semestralmente desarrollemos algún tipo, si el curso lo permite, de metodología de estas características. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Hola, muy bien, Yamile, ¿cómo estás? Disculpe, he tenido bastante problemas de conexión, no sé, Estoy viendo que eh, sales y entras. yo sí, sí. Desde anoche estoy teniendo esos problemas, no sé si será el internet, no sé qué será, pero anoche me sacó varias veces de clase. Bueno, Ok. pastor, creo que eh, la metodología, eh, creo que para mí personalmente y para el grupo, porque la verdad fue que disfrutamos mucho cuando nos tocó reunirnos, leer, sacar las preguntas, volvernos a reunir y así lo hicimos varias veces y fue eh, muy, eh, muy bonito, o sea, pudimos aprender mucho, escucharnos unos a los otros y fue de gran aprendizaje. En cuanto a la metodología, excelente. Pues para mí fue excelente. La metodología todavía no habíamos tenido esta clase de metodología en el curso. Cuando me ha tocado hacer las evaluaciones que ya las hemos hecho a los docentes, pues ha sido lo que más yo he hecho énfasis en las metodologías, porque a veces cuando el docente se sienta ahí, habla y habla y habla y muchas veces hasta, yo lo digo por mí, hasta nos podemos dormir porque no hay participación. Pero con esta metodología, pues todos estuvimos atentos. Yo, por ejemplo, estuve muy atenta, no me perdí ni una. Creo que mi grupo también lo pudo, no, lo pudo también hacer así. Eh, ¿Qué más le digo? Aprendí muchísimo. Y cosas que de pronto nunca lo habíamos hecho, no me había tocado esto así. Y, 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 y de esta forma, eh, así, o sea, virtual. Pronto habíamos hecho cosas, o sea, cuando uno estudia presencial es una cosa y virtual es otra cosa. Entonces, esta metodología nunca la había tenido así de esta manera, entonces yo creo que fue muy eficiente la metodología que usted usó y creo que podemos hacer muchas cosas más y podemos seguir haciendo estas clases de didáctica, de metodología para así aprender. Creo que se aprende más de esta manera. Entonces, yo no sé, mis compañeros,
¿Qué pueden decir al respecto? Eh, Buenas noches, reverendo, buenas noches, compañeros. Pues me pareció súper la metodología porque pues la sensación de tener el escritor del libro y de primera mano escuchar las reacciones de a lo que él había escrito y me pareció interesante cuando muchos decían, ese libro hace bastante tiempo Ujú. lo escribí y entonces me hizo falta esto, o en este momento yo le pondría Ajá. esto o le quitaría esto. Entonces me pareció pues interesante y de alguna manera pues nos llevó a exigirnos más en cuanto al estudio y el conocimiento, pues porque ah, en ese caso pues estábamos expuestos a las contrapreguntas que ellos hacían, ¿no? Porque Ujú. hubo algunos que generaron conversación, creo que la mayoría. Y interesante porque pues lo- en mi caso personal lo llevaron a replantearse uno muchas cosas. Y en mi caso personal pues me dejaron sin piso o las bases que podría tener, como que en algunas me dejaron sin piso, otras las alcanzaron a remover, entonces eh, lo, lo llevan a uno a replantearse y a pensar muchas cosas, pero en sí es muy, muy importante y muy, muy necesario este tipo de metodología que nos, pues, de alguna manera nos está llevando a adoptarla, ¿no? Y como decía su merced, es algo que llegó para quedarse. Sí, 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 Entonces, la virtualidad llegó para quedarse y creo que esa metodología permite hacer cosas en virtualidad muy potentes. Ok. sí, porque si fuera de manera presencial, ¿cómo traemos un escritor desde el extranjero, no? De Chile, o de Pero Panamá, o de Guatemala, sí, claro, había sido muy difícil. y Ujú. entonces eso ni pensarlo. Entonces, pero pues sí, interesante y creo que pues en el caso personal pues aprendí uno más, ¿no? Porque es más dinámica la clase, diría yo. Ujú. Muy bien, gracias. Sí, es en cuenta, dijiste algo interesante ahí, Edilson. El doctor Miguel estaba en Guatemala, en Chela, en Quetzaltenango. La doctora Olga en Bogotá. Bueno, a Chris no le preguntamos si estaba en Canadá o si estaba en Barranquilla. Eh, JB, creo que estaba en Panamá. Y Caruachín estaba en Atlanta. ¿Se cuenta? Tenemos ahí regados a estos personajes por nuestra América, de centro a norte, de sur a Norteamérica, estaban ellos ahí. Y, y pudimos conversar con ellos 2 horitas aquí, sabroso, ¿no? Sabroso. Voy a cambiar la metodología de preguntas para que no se me quede un grupo y se nos vaya todo con un grupo. Voy a cogerlos aquí según mi pantalla para que me den cuenta rápidamente de cómo vieron el asunto, pero también que hagan el análisis crítico de esto, ¿no? O sea, qué corregirían, qué cambiarían, qué fue lo que menos gustó, qué fue lo que más gustó, todo ese tema sí, bien chévere. Hernando, te tengo de primero aquí en mi pantalla, entonces abre tu micrófono y cuéntanos. Pastor, no, me pareció innovador la metodología. La verdad no habíamos tenido la oportunidad de tener este tipo de encuentros en esa forma. Y pues felicitarlos porque detrás de eso sabemos que hay un trabajo bien interesante por parte de ustedes, el poder contactar a todos los ponentes que estuvieron en las diferentes clases, ¿no? Es un trabajo bien arduo, me parece que hicieron ustedes. Y la metodología, excelente, excelente, porque realmente aprende uno mucho porque en cierta forma nos obligamos a leer y a cuestionarnos. Entonces, para poder preguntar, toca cuestionarnos.
y eso hace que se enriquezca nuestro saber. Eso hace que nosotros podamos crecer y podamos avanzar en nuestras lecturas, porque a veces a nosotros nos cuesta leer, ¿cierto? Entonces, no fue una obligación, pero nos tocaba leer de todas formas. Ujú. Entonces, pareció que en ese aspecto nos nos ayudó mucho a todos los estudiantes a avanzar en ese aspecto de la lectura, en ese aspecto de tener un pensamiento crítico, de poder reformular una pregunta. Fue algo bien interesante. Entonces, A no, foco pastor, que tú también se quede. vuelvo y le digo felicitarlos a ustedes por esa labor que hicieron detrás de todo ese andamiaje para poder llegar a esos encuentros. Bien, gracias, Fernando. Rubén, rápidamente, Rubén. Sí, buenas noches, profe. Hola. Estaba un poquito atrasadito ahí porque tenía inconvenientes. Quiero, profe, que me enfoque un poquito. Básicamente, si quieres, paso a otro y tú vas dándote cuenta qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pero básicamente ellos están expresando cómo sintieron el curso, cómo lo viven, cómo lo vivieron, cuáles son las Ya. potencialidades del mismo, cuáles son las cosas que de pronto más les costaron, las cosas que revisarían y corregirían. Ya habló Yamile, ya habló Hernando, ya habló Edilson. Bueno, ¿Estás listo para para mí, expresarte? cierto, para mí es una gran experiencia que no la había vivido ni estaba que iba a pasar, cierto, por este estudio de la facultad. Y en primer lugar, felicitarlo a ustedes, los anfitriones, su gran esfuerzo de cómo poder traer estas personas con una alta capacidad de conocimiento para que nos enseñaran, ¿cierto? Para mí muy satisfecho, muy rico estas conferencias. Y con el doctor Corpachín, así, bueno, Arguachín. eso, Carbachín, eh, me puso a pensar, ¿cierto? Y su conocimiento muy estructurado, tanto filosóficamente, tanto bíblicamente, y todo en una profundización. Y algo que me marcó cuando él dijo que lo anoté, ¿cierto? En su experiencia, donde él mentó también al apóstol Pedro, a Juan, a Pablo y todos esos hermanos, ¿cierto? Esos hombres. ¿Qué Y dijo? lo ¿Qué? otro que dijo fue que la misión, ¿cierto? La misión de la iglesia, ¿cierto? Es de Dios, Ujú. es de Dios, pero que Dios utiliza a cristianos. Entonces también miramos allí que algo muy importante, cuando miramos también, bueno, Dios podía no enviar a su hijo Pero está bien, a a... ver, Rubén. Digamos que eso que estás diciendo está muy bien para que lo planteen mañana, perdón, Sí, el viernes en la ponencia que van a hacer de la conversación con su autor. Pero ya, ya. lo que estoy viendo específicamente en este momento es palabras más, palabras menos, evaluación del curso, ¿sí? De Ok, la ok. metodología, de esta dinámica de conversación, de lecturas, de preguntarse qué fue lo que más les costó, qué fue lo que menos disfrutaron, qué cambiarían, y si se pensarían que semestralmente pudiéramos tener este tipo de ejercicios. Digamos que están en esa línea. Son preguntas más de tipo metódico, metodológico, técnico, porque meterse en las temáticas de los autores es una cosa que le estoy pidiendo que hagan el próximo viernes. Sí, ¿Listo? ok. Bueno, sí, es cierto, se trató sobre lo que fue para nosotros en el curso con él, ¿cierto? Para mí, como ya te dije, que fue de mucha experiencia y es sobre la parte de la diaconía, ¿cierto? Cómo la iglesia también participar, ¿cierto? En la estructura, en una postura socialmente, políticamente y de qué manera nos enseñó él. Entonces me parece que fue unas palabras muy acogedoras para Ok. mí, ¿cierto? Para el grupo, de cómo cada pregunta que se le hizo
yo creo que nos llenó, Listo, pero ¿cierto? El entonces, vacío y perfecto. pudo responder a Ujú, nuestras preguntas que estudiamos nosotros como grupo y ujú. así las hicimos y para mí pues me llenó de satisfacción su pregunta de acuerdo a la pregunta que nosotros le hicimos. Entonces Bien, más o menos gracias, eso. Rubén. Perfecto. Sí. Sandra, metodológicamente, no te me metas en la temática del autor, porfa, ni en la conversación, ni en lo que el autor propuso, sino metodológicamente, desde el punto de vista metodológico, ¿cómo sentiste el curso? ¿Cuál es tu experiencia con el curso? ¿Cuáles son tus reacciones frente al asunto? Cuéntame, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? compañeros. No, bien, gracias a Dios. Para mí, pues, es una experiencia nueva, espectacular. Pues, yo, la verdad, leer me cuesta mucho y saqué el tiempo para leer espectacular, aprendí demasiado. También el tema de los nervios, eh, manejarlo, porque en el momento de hacer que yo tengo contacto en cuanto a hacer preguntas, en cuanto a hablar, me da muchos nervios y el poder manejarlos también fue una experiencia muy especial. Todo me gustó la manera, el tiempo, el espacio, el compartir, el tiempo de unidad con mis compañeros, el reunirnos, el también aprender a escucharles a ellos, el que nosotros cada uno diera su idea, todo para mí, como es nuevo, pues para mí es súper especial y enriquecedor, totalmente, pues a mí todo este tiempo del curso, en cada una de las áreas, he aprendido, pero también lo he puesto en práctica. Ok, muy bien. Gracias, Sandra. Excelente. Julio, Buenas noches, Dios les estabas bendiga. abriendo cámara ahí, mano, dale. Bueno, perfecto, excelente, nunca antes visto. De hecho, en algunos momentos de la vida sí me imaginaba en que se diese algo así, porque por lo general uno lee un libro, un escrito, algo, y le surgen algunas preguntas, algunas obvias, algunas no tan obvias, y uno quisiera como que el autor le trajera el contexto, al hablar algo al respecto. Excelente. Los roles, magnífico, creo que tuvo buen resultado porque eh, se distribuyeron los roles y eso estuvo perfecto. Eh, en respecto a las preguntas, sí quisiera hacer como una humilde sugerencia, ¿no? Dale, tírala. Este, cuando hacemos preguntas, por lo general surgen otras preguntas o algunas contrapreguntas Ujú. de algunos compañeros. Me gustaría, es a modo personal, me gustaría que se le diese respuesta también a esas preguntas, o esas contrapreguntas que los compañeros lanzan, porque a veces, bueno, pienso yo que la idea se enfría desde que se está tomando un tema en específico al inicio de la clase y al final de la clase vamos a retomarlo nuevamente. Creo que el enfoque del autor, ¿sí? De a quien le estamos preguntando ya está un poco perdido porque ha hablado muchas cosas en la clase y es como nuevamente volver atrás. Es mi humilde sugerencia, que si me gustaría que se diese en los semestres, sí, claro, claro que sí, me encantaría y que fuese posible unas dos clasecitas, dos materias al Ah, semestre, Julio. sí, es muy enriquecedor. Los roles es magnífico. Me marcó ese tema de los roles porque muchas veces por lo general nosotros queremos distribuirnos, pero en este caso ya venían dentro del paquete. Y bueno, y así es mucho mejor. No, pero excelente, profesor. Gracias. Claro, sí, me genera un problema, o sea, tu recomendación me parece buena, pero digamos, nos estamos entrenando en esta metodología, en esta apuesta. El peligro que tiene es responder de inmediato a la contrapregunta. El peligro que tiene es que la conversación se puede quedar ahí y ahí se nos puede ir el tiempo.
y al final terminamos conversando con el autor de las preguntas de todos y todo el trabajo que hizo el grupo de investigación, de lectura, de construcción de preguntas, al final pueden llegar a ni hacerse, porque una pregunta va a llevar a otra y 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 nos quedamos ahí. Y nos quedamos haciendo las preguntas de los compañeros y las preguntas del grupo que leyó, que trabajó, que generó toda la que va a generar la conversación, se nos pueden quedar en el limbo. Una cosa que creo que sí podríamos tal vez pensar eh, hacia el futuro en la medida que las dinámicas nos den para hacer otro curso así u otros, es tener la capacidad de coger esas preguntas del chat y condensarlas para construir preguntas más sólidas y más completas que al final podamos hacer. Yo creo que eso sí nos quedó faltando, como recogerlas y construirlas en una sola o en dos potentes que nos permitan hacer eso. Eso creo. La contrapregunta me parece bien, si es una cosa inmediata, casi que del mismo grupo y que se vaya, pero me da miedo que se nos quede la conversa ahí, que se nos quede la conversa ahí y al final todo ese trabajo que sería muy triste. No, no, pues hicimos 7 preguntas, pero solo hicimos 3 porque al final Ludwig y Fran se sentaron ahí, hermano, y empezaron a preguntar por el chat y a hablar con el autor y todas nuestras preguntas quedaron sin hacerse. Un ejemplo, ¿no? Solo puse a Ludwig y a Fran como ejemplo, ¿no? No es que ellos tengan la costumbre de compartir más allá, sino que es el ejemplo que pusimos. No, ellos no casi Ay. no hablan. No está tan perdido, no está tan perdido. Albeiro, dale tú. Me interesa mucho Eh, escucharlas. no, la metodología excelente. Disfruté mucho el trabajo en equipo con los compañeros. Creo que la idea no es hacer parte de un grupo, sino parte de un equipo. La participación de otras personas en este proceso que no son estudiantes de la facultad nos permite también disfrutar de ellos. Eso es excelente de las opiniones que ellos tienen frente a los temas que estamos viendo. Eso me pareció también súper interesante. Debo ser sincero, de los autores me disfruté tres al máximo. Y ni siquiera fue el que me tocó a mí. O sea, ¿los otros dos no le gustaron o qué, man? ¿Qué le digo? No ¿O sé, disfrutó más a esos Ferguson, 3? Ferguson, que fue quien me correspondió a mí, o sea, su material de lectura me encantó, diaconía ecuménica, pero cuando ya lo escuché, no sé si es porque no maneja claramente me El costó, lenguaje. vieron unas cosas que no le entendí, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, su sí, material de lectura ujú, espectacular, lo disfruté y lo estoy disfrutando aún todavía, sí, pero ujú, a la hora ujú. de tenerlo a él como tal, no sé, no pude con ello. Porque no habla bien español, entonces ahí hubo, y él tenía como gripa además, es que él tenía Sí, gripa, no sí, habla bien español, y ajá. sumado a eso tenía como Eh, un problema de señal, entonces se le escuchaba como entrecortado. Es no verdad. porque fuera yo presbiteriano, el autor de Pentecostal tampoco no sé, me va a ¿No lo tocar mirar disfrutaste? nuevamente. No lo disfruté al máximo. Siento que Olga Vélez, no estuve en la clase, pero después me la vi espectacular. O sea, Ujú, con las respuestas a cada pregunta coherente, uno veía que iban en el hilo, ¿me entiendes? Lo que no me pasó con el del pentecostalismo. O sea, no ujú, sé, no pude ver como ujú. eh, Carguachín, no, una excelencia. Ese hombre da una respuesta. Y Jocabet, ese fue un tema excepcional. Disfruté en lo personal esos 3 al máximo. Sí, Ok. aunque sí dijeron, toditos estuvieron buenos. Sí, es cierto, pero Sí, yo a nivel sí, personal, para Albeiro estuvieron mejor estos 3, pero para otros pudieron haber estado mejor otros. Pero está sí, bien, Albeiro, está sí. bien. Contenido excelente. Lo que le sugerí ese día, mayor tiempo para los autores. Siento que esta Sí, muchacha, no. la última, JB, un tema maravilloso, maravilloso, que yo dije, estamos hay que tenerla en un espacio ella solita que para sacar la Claro, información. eso Solo sería eso. pensar un curso con Jocabet, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender que nosotros no podemos, que nosotros, a ver, lo dijo Hernando, yo quiero agradecérselo a Hernando. No sé si alguien más lo iba a decir, pero quiero agradecérselo a Hernando. La tarea detrás de esto es titánica, señores. ¿Sí? Yo comencé el proceso de
conversación. De hecho, hubo autores a los que al final cancelé, hubo autores con los que no pude hablar y tuve que cambiarlos. Ustedes comenzaron a leer en abril, ¿no? Y yo comencé a contactar autores en febrero. Y no fue fácil organizar los tiempos, las agendas, los momentos, los horarios. Eso es bien difícil. Íbamos a conversar con Regina Rodríguez, que es una brasilera, que entiende español, pero habla portugués. Teníamos traductor, toda la cosa, pero al final necesitamos traducir los documentos. Queríamos hablar con otros autores ya viejitos que no pudimos contactar, el caso de Samuel Escobar, Pedro Aranda, Pablo Deiros. Bueno, hoy hablamos con otra autora que era Elsa Tames, con la que conversamos, quedamos de enviarnos material, no se dio, tuve que hacer replantearla al final. Ese es un trabajito bien complejo, ¿sí? Y JKB estaba para 2 horas, pero ya dentro de la reunión me escribió y me dijo, me tengo que ir a las 8:30 porque tengo otra reunión y ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Ahí no hay nada que hacer, el tiempo es de ellos y antes uno puede tenerlos en ese espacio, ¿sí? Pero claro, podemos pensar un nuevo momento, un seminario, una cosa con ellos, porque eso pues daría cuenta de una organización más tranquila y de un ejercicio casi que de un curso con César o con Jocabé o con la misma Olga, que hay que hacer con ella un curso de métodos teológicos, de hecho. Entonces, está bien, ¿sí? Pero no es tan fácil. A veces es fácil eh, a veces es fácil hacer la recomendación, pero cuando pensamos en todo lo que hay detrás, en todo el engranaje que significa hacer esto, wow, pues no es tan fácil. Antes lo logramos, miren, el mismo día de los encuentros yo estaba pegado del techo diciendo, ¿y si el autor no llega? Y si el autor no llega, y una semana antes le escribía, y un día, 2 días antes le escribía, y el mismo día por la mañana, y después por la tarde, y ya casi íbamos a entrar, porque me generaba un poquito de estrés que el autor de momento me dijera, no, no puedo llegar, y que lo compromete. ¿Sí? Entonces, eso siempre tiene unos elementos interesantes. Entonces, bueno, pero bien. Ah, es eso. Ana, ¿qué dice Ana? ¿Ana está o no está? Ana, eso. Cuéntanos, Ana. Tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. No sé si los compañeros te están escuchando, si a mí se me bloqueó, si me salió. Hola, hola. No se escucha, ¿no? Ah, pero sí es Ana la que no escuchamos. Ana, no te escuchamos. Ok, mientras solucionas el problema del micrófono, Ana, revísalo. Gerardo, te escuchamos a ti. Muy buenas noches. No, para mí fue también algo que se disfruta, recibe una bendición, muy buena la temática, y unos compañeros por ahí, uno le nace la idea de hacer la pregunta y poderle hacer la pregunta al autor, pues es muy bueno poderlo ver, poder, ahí cuando le toca a uno el grupo de uno, pues que puede analizar la respuesta y hacer el aporte ahí una vez. Yo creo que lo que más, o en mi caso, lo que más disfruté, y pues por eso en el caso mío, pues lógicamente el que más disfruté sí fue el autor que nos correspondió a nuestro grupo, pues porque ¿Tú interactúa conversaste con quién? ¿Con César? con César. Ujú. Y pues en mi gusto fue excelente ese actor. Y pues yo lo digo cuando les decía que fue el mejor que les dije en el grupo, es porque hoy, lógicamente para mí lo disfruté, pues porque fue con el que más puede uno interactuar. ¿Qué fue con el Y que le queda conversaste? exactamente. Entonces, fue maravilloso. Mi apunte ahí fue súper, súper. O sea, en mi opinión de esos, es bueno. ¿Qué cambiar? No sabría decir qué cambiarle. No tendría idea por ese lado.
Creo que para todos es de bendición y qué chévere que sí se pueda seguir haciendo. Muy bien, gracias. Dolfenia. Ana tiene que revisar. Buenas noches, profe, y buenas noches para todos. Hola, Sí, Dolfenia. no, pues lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Ya no nos está quedando mucho por decir, porque ya lo están diciendo todo, profe, ¿qué hacemos? Pero sí, admirable la pedagogía constructiva que ha utilizado, porque a partir de nuestras mismas inquietudes, de lo que íbamos leyendo, nuestras propias inquietudes, pudimos despejarlas personalmente con el escritor y tenerlos ahí. Nunca me había imaginado estar como entrevistando a alguien. Entonces esa dinámica fue como una sorpresa y le generaba a uno como un poquito de nervios, porque pues no, uno tiene que prepararse y yo creo que ninguno hicimos como una preparación para hacerlo, pero nos esforzamos todos, queríamos hacer las cosas de una manera correcta y fue una experiencia muy bonita, única. Felicitaciones, profe, por esa pedagogía que ha utilizado, que es muy buena, es construyendo a partir del mismo estudiante. Y esa pedagogía es única, es lo mejor, es lo más recomendable en uno como profesor. Es muy bueno tener una pedagogía donde uno sabe que el estudiante también genera mucho conocimiento también. Y se abre más espacio y se crean cosas mayores. Eso tengo para decir. Gracias, Dolfenia. Con Muchas mucho gusto. gracias. Ok. Naomi. Cuéntanos, Noemí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Me pareció muy buena la metodología, bastante dinámica, pues nos mantiene en la lectura y también permite que uno esté interactuando con los compañeros, escucharles y aprender con sus aportes. Y, y sería muy bueno también implementarlo pues más adelante en otros cursos, porque hace que la clase sea distinta, pues utilizando otros métodos que pues hacen que la clase sea mucho más interesante, Ok. como que cambiar un poquito a lo que uno está acostumbrado. Ujú. Sí, así es. Muy bien, Noemí, muchas gracias. A ver, Benito. Ok, profe, me quedo con lo del curso que creo que era tan grande las expectativas que uno tenía temor, pero también había una gran ambición de que habían unos grandes desafíos, ¿verdad? Partiendo de donde usted, que dijo que tenía temor, yo creo que todos los participantes también en esta materia, creo que correspondió, ¿no? Correspondió a la materia. Creo que fue un jonronazo. Creo que la materia es un gran desafío, el cual también fue tan grande los desafíos que creo que llenó las expectativas. Ahorita antes de venirme me estaba viendo el partido de Junior y era tan malo que el comentarista decía, no se ha acabado el partido y ya lo he olvidado. Cierto. Quiere decir que las cosas buenas, esto jamás se va a olvidar porque cada uno de los participantes y los docentes y los que incluyeron y vinieron a la metodología, creo que nos impactó y estamos marcados en el todo de la materia. Bien, sí, esa era la idea, ¿no? Hacer alguna cosa que quede en el recuerdo.
Cuando yo tuve un curso de esas características, eso fue inolvidable, es inolvidable para mí. Hablar con un autor como Arturo Escobar en un momento específico de mi vida en el estudio de las ciencias sociales significó realmente algo de un peso enorme en mi proceso de formación y en mi proceso educativo. Entonces, claro que valoro mucho, mucho ese tipo de ejercicios. Gracias, Benito. Ludwin, hermano, tírate pues, hombre. Buenas noches para todos. Eh, bueno, pues personalmente creo que la metodología fue una metodología interesante. Interesante porque pues lo lleva a uno a ser uno muy autónomo en cuanto a las lecturas. eh, pues porque si no se argumenta y si no se lee, pues, ¿qué va Ujú, uno a hablar con la persona ujú, entrevistada o la persona que está en el conversatorio? Entonces, eso por ese lado, lecturas cortas, precisas, sencillas de digerir, en el caso nuestro, ¿no? En el caso del grupo mío. Em, en cuanto a los expositores, pues cada uno en su línea, muy consecuentes, muy llenos de empapados del tema en el cual cada uno iba a hacer énfasis. Em, Esperaba más de uno de ellos. No me motivó ni siquiera a estar así como muy metido en el tema. eh, pero personalmente con la persona que nos tocó a nosotros, la autora que nos tocó a nosotros, excelente. Aparte de eso, que es un tema muy interesante, yo creo que a los tres que hacemos parte del grupo nos llamó mucho la atención. Estábamos muy expectantes en lo que pudiéramos lograr con ella y me pareció muy bueno. Los otros también tuvieron muy buenos aportes, los otros autores. De cada uno hay que rescatar algo interesante, algo importante. Y no, pues lo único es que de pronto creo de que pues los demás compañeros no deberían de interesarse solamente por el tema que les corresponde, sino tratar de que todos, porque al uno hacer parte de esa interacción de ese conversatorio, pues uno le está dando valor al conversatorio, pero también está apoyando a sus compañeros, ¿sí? Y el ver uno que hoy no me toca a mí, entonces no me conecto o digo que tengo problemas de conexión y ya, ¿sí? Pero yo creo que todas las clases son importantes y hay que apoyar, eso es lo más importante. Creo que eso sería lo único, así que y que se repitiera, que no fueran en todas las clases, obviamente, pero que sí. si hubieran momentos donde uno pudiera decir, uy, hijo de madre, aquí la puedo sacar y voy con todas con mis preguntas y a ver qué me responden, ¿sí? Eso es muy interesante. Personalmente me gusta mucho y me anima a seguir estudiando todos esos temas. Ok, bien, excelente. Sí, lo ideal de un proceso como este, Ludwig y chicos, sería que uno leyera la obra de todos los autores, ¿cierto? Si uno llegara informado a la conversación con cualquiera de los autores, el mío o el de los otros grupos, para estar ahí, para interactuar, para preguntar, para responder las preguntas que también me hice a mí mismo leyendo al autor, aunque no era el encargado de esa conversación. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro, si nos pensamos en otros semestres de este curso, creería yo que tendríamos que pensarlo muy desde una perspectiva de ser un curso transversal. Ustedes comenzaron a leer en agosto, perdón, en agosto, en abril, y van a terminar de hacer su entrega final, van a hacer su entrega final en noviembre y las conversaciones fueron en mayo. Pero yo busqué, solo que hasta no tener a los autores no les puedo dar los materiales. Y con los autores comencé a conversar antes. Pero la idea es que desde el comienzo del semestre los autores estén listos para enviar los materiales. De hecho, muchos de los materiales que se les enviaron fueron los que los autores me dijeron que les enviara. Hubo otros que sí
yo los elegí, pero muchos de los autores me dijeron, mire, está este libro, consideren esto. Y hubieran tenido más posibilidad de leer más, un abanico más grande de lectura durante el semestre para que nos encontremos y luego hagamos el documento final. Claro, podemos seguir pensando algunos cursos que podemos hacer así, tenemos que mirar cuáles, ¿sí? Seleccionar bien los autores y pensarnos, ojalá uno al semestre, que pudiéramos hacerlo en clave de conversatorio. No es tan fácil, esto es un diseño de curso supremamente exigente, pero bueno, posible. Entonces, vamos a seguirlo pensando. Quería escucharlos en ese sentido. Ana, ahora sí estás lista. Dale, Ana. Aún no te escuchamos, Ana. No se escucha, no se escucha. No, Ana, no. Tal vez entras y vuelves y sales, sales y vuelves y entras y miramos si te escuchamos. Mientras tanto, Dairo. Buenas noches, profe. Bueno, el curso me ha parecido interesante, la metodología excelente. Em, Eso de uno llegar a la clase armado con preguntas que vayan atinadas, me pareció espectacular. También gracias a usted porque nos preparó primero para uno no preguntar cosas así descabelladas. Y tengo también, pude notar también que los autores se fueron también satisfechos con cada una de las preguntas que hicieron los diferentes grupos. Em, entonces eso nos da pie y ánimo para seguir adelante. Me gustó mucho la metodología, las preguntas de los compañeros y todo, bueno, fue muy preciso, muy profundo. Nos quedan desafíos para aprender a superar un poquito también, un poquito la timidez y eso en algunos de nosotros. Pero yo pienso que estamos en este proceso de formación y de eso se trata, que nos vayan entrenando, que nos lleve al campo de batalla para uno también ir creciendo. Muchas gracias, profe, y a los compañeros también por todas esas preguntas, porque también pudimos obtener conocimientos nuevos y quedan muchas expectativas. Ojalá que se repita en otros cursos, también con personajes, con autores y podamos seguir creciendo, profesor. Claro, ahora toca irlos diseñando, ¿cierto? Que podríamos, por ejemplo, hablar de, aunque ya se habló de gobierno presbiteriano, pero solo se me ocurre una cosa. Hablar de liturgia, y no necesariamente leer autores, pero sí hablar con liturgistas a nivel Latinoamérica y escuchar. Bueno, hay varias formas en las que se puede hacer esto. O hablando de gobierno y hablar con un representante del gobierno congregacional y otro representante del gobierno presbiteriano y otro representante del gobierno episcopal y tener como un foro con ellos. Sería interesante. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo en estas metodologías activas y de construcción, como dijo don Fenia, ¿cierto? Muy constructivistas. Bien, Ana, ahora sí te podemos escuchar. No hemos podido escuchar tu voz, Ana. Eso está muy duro, hombre. ¿Cómo es la cosa? Buenas noches, Ah, ahora sí te escuchamos, Ana, hombre. bendiciones. ¿Cómo Disculpe estás? el inconveniente. Tranquila. Dale, Eh, cuéntanos. bueno, el curso me pareció excelente, de gran bendición, porque pues personalmente pienso que es muy importante conocer la misionología desde diferentes puntos de opiniones, de vista. O sea, porque la misión abarca todo. Y lógicamente una persona no se puede hacer cargo de toda la misionología. Entonces, me pareció muy interesante conocer los diferentes puntos de vista de cada autor, conocer su trabajo como tal, porque pues en eso trabajan y eso les apasiona. Entonces, me pareció muy interesante. También con el material que leímos me pareció muy interesante, demasiado ¿Tú enriquecedor. con quién conversaste tú? ¿Con Chris? Sí, sí, señor. Sí, muy bueno el material de Chris. Y bueno, me pareció, bueno, algo que sí
sí, Dale. pues no me gustó fue el factor tiempo. Me pareció muy corto, pues para abarcar tantas preguntas, tantas inquietudes. Entonces, sí, eso fue lo. ¿Estás de acuerdo con Albeiro, que eso fue muy poquito tiempo? Pues, de cierta manera sí, porque eran muchas preguntas y casi en la mayoría de conversaciones no se abarcaron todas las preguntas. Y pues me parece pues importante eso, pero lo demás excelente. Ok, muy bien. Bueno, excelente. Para revisar eso, reducimos las preguntas, aunque yo tenía la perspectiva de que, yo tenía la percepción de que habíamos logrado hacer casi en todas las conversaciones las preguntas. Hasta los que conversaron con Jocabe hicieron todas las preguntas, ¿no? ¿O les faltaron, Lubin, a ustedes preguntas? ¿Las secundarias no No, las hicieron? las hicimos todas. Teníamos 2 de reserva ahí que también estaban Pero ya afiladas eran, ahí, ya pues eran todo más iba. allá, ¿cierto? Ujú, sí. Eran más. Sí, me parece que todos Y las otra cosa trabajamos. que se me olvidó compartir. Ujú. Personalmente yo pude hacer parte a un amigo que es de la iglesia tradicional y él ver Ujú. en el contexto de la misionología y todo eso le llamó la atención y dijo que muy chévere y que le ha gustado. Sí, esa era parte de la idea, ¿no? Invitar a otros. Recuerden que fue una cosa en la que se nos conectaron pastores, se nos conectaron profesores en algunas conversaciones, y en la medida que le vamos dando fuerza a este tipo de metodologías, pues vamos teniendo un abanico mayor. Eso también nos hace visibles ante la iglesia. En la última conversación tuvimos al moderador del Presbiterio del Sur, en la segunda o primera tuvimos al moderador de la Iglesia Nacional, en todas tuvimos el moderador del Presbiterio del Noroeste. Eso fue muy bueno, ¿no? Tuvimos allí la presencia de los moderadores, eh, de pastores diversos y bueno, mm, mm, coordinadores de educación de diferentes presbiterios. Estamos empezando y la idea es que esto se convierta en un movimiento que toque la vida de la iglesia y que sea procesos educativos de transformación desde la nueva educación. Entonces, bien, gracias Ana por tus palabras y por tu crítica también, que es parte de lo que nos interesa. Hernán David Pérez, su merced había levantado la mano, mm, pero no Pastor, te habíamos escuchado. Dale, ¿me escucha? sí te escucho. Ok, Pastor. Bueno, en particular me pareció una conversación muy interesante, una metodología excelente. Pensé que por ser de primer semestre eh, era normal lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, porque pensé que ya todos los demás habían pasado por esto, que yo era por ser de primer semestre, era el que tenía, era el que tenía como más nervios. Pero Ujú. ya veo pues que todos mis compañeros estaban también viviendo esa misma situación. Me gusta Se nos que fue habían Hernán. autores, me gustó de diferentes autores, los diferentes autores que habían diferentes tendencias, diferentes puntos de vista. Eh, Algunos me causaron un poco de temor porque ponen a pensar a uno Ajá, ajá. y yo decía, Dios, no sé si como al verse uno en esa realidad, decir, hay mucho, o sea, yo estaba muy en pañales con respecto a todo a este tema. eh, y esto pues me abrió mucho el pensamiento, la mente, la forma de ver a, a todo lo que de una u otra manera servimos a Dios. Ujú. Entonces me encantó mucho, valoro mucho también el esfuerzo que todo el cuerpo administrativo hizo para que nos dieran esta oportunidad, lo valoro mucho y pues anhelo que se presente una nueva oportunidad. Ahí tengo la responsabilidad de la relatoría con mi equipo, ahí estoy al frente de ese Eso asunto. está bien, eso está bien. Sin duda Entonces, va a salir bien. feliz, sí.
Entonces, en general, muy bien. Los tiempos bien medidos. Yo sentí que los tiempos estuvieron muy acordes, fue mi punto de vista. Por lo menos en nuestro caso se hablaron todas las preguntas, se hicieron todas, se respondieron todas, fue una conversación muy fluida. Y en los otros equipos también sentí pues que yo digo que si se pasa uno un poco más de tiempo, 3 horas, 4 horas, puede volverse un poco aburridor. Creo que 2 horas es un tiempo bueno para uno. Lo que de pronto sí podemos reducir es la cantidad de preguntas y tratar de condensarlas como usted nos decía. No hacer 4 o 6, sino hacer 3, pero que encierren todo lo que queremos preguntar y así poder ejecutar mejor. Eso es, En el general, número de preguntas puede ir cambiando con el tiempo. Yo considero que en los procesos educativos, eso me lo han escuchado muchos, uno tiene que aprender a preguntar, pero preguntar no es tan fácil. Preguntar es difícil. Ustedes leyeron al autor y yo les pedí, tomen del autor y pregunten. Pero ustedes podrían haber hecho una pregunta como, según el doctor Bosch en su libro La misión donde cita a Bonhoeffer y habla de la vida en comunidad con relación a la experiencia del holocausto nazi, la misionología dentro de la iglesia o misiología, para hablar de Europa, dentro de la iglesia alemana, en conexión con Inglaterra, tenía estas y estas y estas características en el siglo XIX. Hoy, cuando pensamos en Latinoamérica, y leemos su libro, comprendemos que frente a eso, su merced, ¿qué opina? Y es una pregunta de media cuartilla. Hacia allá tenemos que ir para hacer preguntas. Yo hice un curso, se llama Historia de la Sexualidad. Estábamos leyendo a Michel Foucault. Y el docente nos pedía que la pregunta fuera una pregunta de media página. O sea, nosotros teníamos que escribir media página y teníamos que mandarle la pregunta de media página. ¿Sí? En la construcción de la pregunta. Era imposible hacer esa pregunta si uno no traía referencias de otras lecturas y de otros autores que ponía en conversación con la lectura de Michel Foucault para hacer la pregunta. Hacia allá vamos, pero pues estamos en el proceso, Eso sí nos permitiría hacer menos preguntas, ¿no? Ok. Pero hacia allá vamos. Ok, me gustaría hacer una recomendación con respecto a eso entonces. Dale. Así como nos dieron, todo lo que fue el hermano apellido Pisa, el que nos enseñó a cómo escribir, a cómo redactar un documento. Sí, Michael. Podrían saber, abrir un pequeño, Michael sí nos enseñó pues mucho de cómo redactar un documento, todo eso. Puede haber un espacio, ya que vamos a entrar en esta metodología que es muy buena, pues también de cómo aprender a generar una pregunta, cómo hacer una pregunta sólida sin tener que de pronto ir a divagar o hacer, reforzando un poco al respecto de eso para poder nosotros tener herramientas y poder hacer preguntas sólidas, así como Tiene usted sentido. me está diciendo. Tiene sentido. Eso se puede enseñar, ¿sí? Me parece que está bien. En lectura y redacción 2 se puede enseñar a aprender a hacer preguntas. De hecho, en investigación se hace, en metodología de investigación se enseña a preguntar. Y vamos a tener 4 o 6 créditos o 7 créditos para artículos científicos donde vamos a trabajar la pregunta. El tema es, Hernando, que si me escuchaste atentamente, aprender a hacer la pregunta es una cosa, pero la construcción de la pregunta es otra. Y para la construcción de la pregunta tú necesitas tener otros saberes, otras lecturas, otros aprendizajes y otros conocimientos que traes para construir esa pregunta. Por eso, date cuenta que en el ejemplo sin sabor que hice, traje a Bosch, traje a Bonhoeffer, traje al siglo XIX para luego conectarlo con la lectura que estoy haciendo del autor y preguntar. Y eso no te lo puedo enseñar. Eso tiene que ser que tú te apropias de un conocimiento para luego traer la construcción de esa pregunta. Hacia allá vamos, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Solo les estoy contando lo grande que puede llegar a ser este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje
cuando tú traes otros saberes y otros conocimientos que tú has adquirido porque has leído a otros autores y traes y vienes y pones eso en conversación y lo tiras ahí lo tiras en el buen sentido de la palabra, lo presentas. Eso es maravilloso, es muy rico y llevas al autor a tal punto que hasta el autor puede decirte, no, pues mira, yo no he leído ese texto, pero entonces consideraría esto y esto, eso es genial, porque tú mismo le estás invitando al autor a hacer otras lecturas y cosas. Entonces sería chévere. Pero hacia allá vamos, no se preocupen, solo estoy diciéndoles que la construcción de una pregunta puede ser una cosa quijotesca, 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 que trae cosas del contexto, de Colombia, de Latinoamérica, pero necesitamos estar más informados. Pero estamos en ese proceso de aprendizaje, entonces no me preocupen. Bien, ¿quiénes me faltan? ¿Me falta a quién? ¿Sergio ya habló? ¿Dianis? No, señor, yo todavía no he hablado. Bueno, entonces dale Sergio, sigue Dianis y terminamos con Luis Fernando. Y se me fue la hora y ahorita hablamos de otro asunto. Dale, Sergio. Ok, buenas noches, profe y compañeros. Bueno, profe, el método que usted ha tomado con esta clase de misionología, la verdad me ha gustado muchísimo y ha sido excelente en lo personal lo que he visto durante todo el periodo de este curso. Profe, yo creo que, y lo que he podido identificar, yo creo que tenemos un diamante inmenso por descubrir aún y que poquito a poquito lo vamos descubriendo. Es como si estuviera enterrado en una piedra y cada martillazo vamos descubriendo un poquito de lo que hay ahí. Es muy bonito. Y de eso se trata, creo que de eso se trata la educación, ¿no? De seguir con las investigaciones y es lo que capto que usted quiere lograr con nosotros, que proceso a proceso vayamos tratando de identificar lo que usted nos quiere traer al aprender. Y qué bonito, yo creo, y todos los autores, profe, estuvieron maravillosamente excelentes. Me quedo nada más con las enseñanzas de cada uno de ellos y como dije al principio, no solo quedarnos con lo que ellos nos mencionaron, sino el seguir investigando más a fondo de cada autor, de lo que nos estuvieron redactando y sobre todo lo que nos comentaron esos días, pues. Y sí, me gustaría que se siguiera practicando este método durante algunas otras materias. Gracias. Bien. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Dianis. Buenas Dianis, noches, que bendiciones para fue la todos. niña que me sorprendió sacando el documento de Diaconía Ecuménica, la que le cacharrié para sacar esa vaina. ¿Y usted cómo fue que hizo eso? Dígame primero cómo fue que usted sacó el documento de ahí, hombre. Hay que Ah, enseñarme, porque... me causó curiosidad, siempre me ha gustado como el tema de sistema y busqué un tutorial en YouTube y Así de sencillo. sí, Muy bien, lo hiciste genial. Yo lo busqué, le hice, pero ya también abrumado con tanta cosa, al final se lo tengo así. Pero tú lo extrajiste. Muy bien, recomendación, muchachos. Descarguen los materiales de todos los autores, téngalos en su biblioteca porque son insumos valiosos para que ustedes vayan haciendo su propia biblioteca digital, ¿no? Hay mucho material ahí muy bueno, pues para que luego consulten, luego lean, si siguen investigando, si autores les causaron curiosidad. Descarguen todo, creo que eso lo hizo Albeiro, espero que lo hayan hecho todos. Descarguen todo, ¿sí? Y luego, si quieren, yo les termino de escanear los libros de Miguel Álvarez y el libro de Olga Consuelo Vélez, que los tengo completos, para que también los tengan, pues, digitales. No para que los compartan, porque pues, son libros con su copyright, pero sí para usos educativos no lo permite. Bien, gracias, Dani. Perdóname por interrumpirte ahí, pero dio ocasión el tema de lo que hiciste. Ahora sí te escucho. sí. Bueno, respecto a la metodología empleada, personalmente creo que fue sumamente interesante y enriquecedora. Estas entrevistas de una u otra manera nos brindaron la oportunidad, ¿cierto?, de profundizar en los temas pues, que a cada grupo nos correspondió. Y es que el poder escuchar
de primera mano sus perspectivas, sus experiencias, sus puntos de vista y, y el poder dar respuesta a las inquietudes que nosotros traíamos, no solo enriqueció entonces nuestra comprensión de los contenidos, sino que también nos permite de una u otra manera establecer conexiones más profundas con el material, nos abre pues, más la mente y también nos ayuda como a no solo tener la teoría, sino a poner en práctica los conceptos aprendidos. Ujú, muy bien, muchas gracias, Dianis. Dianis, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 21. Está joven, Dianis. Ana, ¿tú qué edad tienes? ¿16 años? Ay, es que usted es más chiquita todavía. Bueno, muy bien. Solo que quería recordar las edades de ustedes dos. Bien, gracias, Dianis, también por tus comentarios, Sergio. Eh, sí, hacia allá está pensada esta cuestión. Hacia allá está pensada esta cuestión. Vamos a mirar qué cursos nos permiten seguir diseñando estrategias así o similares. Volveremos a seminario alemán, ¿sí? Solo lo han hecho los más antiguos, lo hicieron conmigo en un curso. Muy seguramente el próximo grupo, el próximo semestre se encontrará con seminario alemán o si nos encontramos el otro semestre en algún curso. Bien. Luis, cierra tú, mi estimado hermano, por favor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. ¿Cómo sigues? ¿Cómo siguen tus riñones? Bueno, hoy estuvo un poquito con molestia, pero ya estamos en victoria. La verdad que le Ok, damos gracias al Señor. excelente. La verdad es que el método profesor ha sido muy excelente, enriquecedor. De verdad que deja mucho. Y estos días que estuve en Medellín en la reunión de equipo de plantación de iglesia, voy a comparar mucho de lo que recibimos de la Mission Day, también hablando acerca de las culturas. Ujú. Entonces, muy enriquecedor y de verdad que personalmente me gustaría que el método se siguiera aplicando en muchas de las otras materias. Vale, De bien, verdad. muchas gracias. Gracias, Luis, excelente. Bien, bueno, gracias a ustedes por disponerse. A mí me parece que lo hicieron muy bien. Moderaron muy bien, hicieron bien sus preguntas. Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento. Superaron mi expectativa. A veces tocó escribirles para corregir alguna cosa, para orientar otra, pero fueron muy juiciosos haciéndolo. Eso me alegra. Como creo que se han podido dar cuenta, bueno, tenemos 8:35. Preferí que alargáramos esta conversación porque estoy sintiéndome un poco indispuesto. Tengo un dolorcito aquí extraño en el pecho. eh, y no estoy como con la fuerza suficiente para para introducir la temática que quería introducir hoy. Estoy además como con sudoración. Tranquilo, pastor. Sí estamos Entonces, dando que no está bien, pastor. No sí, se, Sí, no se preocupe. la, Primero su la- salud. la idea es Yo creo orar, profe, la idea es orar ahorita enseguida, tener un que tiempo vamos a de orar oración por usted. enseguida, porque la verdad es que no lo sentimos como este. Yo sí, por personal no me siento como este. me estoy sintiendo extraño. Una picadita y estoy con sudoración. Creo que voy a tener que tomarme algo y descansar. Entonces quiero cerrar el curso aquí.